Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 1 de noviembre de 2020 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica después de una semanita de descanso que hicimos la semana pasada, o al menos que hice yo, porque llevaba, como ya os dije en su momento, muchos meses sin parar y haciendo contrarréplicas todos los domingos, y el fin de semana pasado no la tuvimos. Así que tengo unas cuantas preguntas, unas cuantas bastantes, a ver si me da por lo menos tiempo a meter como mínimo 6, aunque ya sabéis que lo que me importa es tratar bien cada una de ellas y no pasarlas, porque si no pues haría un carrusel de esos con una especie de contestador automático, pero no es ni muchísimo menos mi intención. Quiero que se escuchen bien y poder tratar los temas que traen aquí los contraescuchas con algo de tiempo y de dedicación. Vamos, que merezca la pena escuchar el programa y que se salga mejor de lo que se ha entrado, por lo menos con algunas ideas más claras entre lo que ponen los contraescuchas más lo que pongo yo. Bien, si queréis participar en este programa, vamos, en la contrarréplica de cualquier día de la semana, el contraplano, la contraportada, el contrasello, cualquier tipo de interacción mediante notas de voz con la contra se tiene que hacer a través de este número de WhatsApp. Es el 690 827909. El delante del número tiene que ir puesto el más 34, que es el código internacional de España, para que me llegue. En el caso de que estéis fuera, si estáis dentro de España, pues creo que no hay necesidad de ponerlo. Vamos, creo, ¿no? Me consta porque yo los números en la agenda del teléfono que tengo que son españoles, cuando estoy en España no los tengo todos sin el más 34, pero eso sí, si meto un número extranjero tengo que ponerle el código internacional para que me lo redirija bien. Cuesta lo mismo, ¿eh? No, el WhatsApp ya sabéis que aunque lo enviemos al otro lado del mundo, no siempre que tengamos cobertura de datos o una conexión wifi, cuesta exactamente lo mismo. Las notas de voz tienen que ser, como bien sabéis, de 1 a 3 minutos y tienen que escucharse bien, es decir, sin ruidos de fondo ni nada de eso. Muy bien, pues dicho esto, pasamos ya de cabeza a la contrarréplica. Empezamos con un tema muy de esta semana, y digo que es muy de esta semana, no tanto de la semana de actualidad, digo de la semana en la contra, porque esta semana, este viernes, vamos, hace 2 días, llevamos en la contrahistoria la historia del Peñón de Gibraltar, por lo tanto, pues encaja a la perfección. Ojo, no he tenido que buscar los mensajes, más o menos han caído por cronología, se habían quedado allí desde hacía unos meses y ya los voy a pasar hoy, que además vienen que ni pintados, porque estuvimos con el tema de Gibraltar el viernes pasado. Bien, tengo dos notas de voz, una es de Alejandro y la otra de Israel, sobre este mismo tema gibraltareño. Es sobre el tema de cuando se cerró la verja del Peñón, es decir, de Gibraltar, ¿no? Cuando el gobierno de Franco decidió cerrar. ¿Cómo afectó eso al campo de Gibraltar? Me refiero a la zona de Cádiz, ¿no? Cómo gracias a eso se crea toda una serie de industria que antes no existía. Cómo eso también trajo un montón de inmigración desde el norte, que eso tampoco, ¿sabes? Se convirtió en un polo súper importante industrial a nivel, en Andalucía por lo menos, creo que a nivel nacional. También eso provocó la creación del primer puerto español en lo que es mercancía, que hoy día, que es el puerto de Algeciras, y el segundo a nivel europeo, ¿eh? Que vamos, que no es moco de pavo, ¿vale? Después de Ámsterdam, que yo sepa, que a lo mejor lo hemos superado ya en Algeciras, no lo sé, pero entonces quería saber cómo el cerrar la verja afectó a un lado de la verja, en este caso a los españoles, ¿no? Y el otro caso a los llanitos, a los británicos que estaban ahí, porque yo sé que Reino Unido desde luego no se portó muy bien con ellos, aunque ellos tengan tanto fanatismo y tanto arraigo a la metrópoli, pero que yo sepa, Reino Unido cuando no pudo atender a las necesidades sanitarias o yo qué sé, cualquier servicio que tuviera que prestar a esta población, directamente se los llevaron a otros sitios del imperio, desde las Malvinas a la India, a Malta, pero nunca a la metrópoli. Y eso me llama la atención, si eso es una política imperial común en el tema británico, e incluso tengo la duda si en España eso ha llegado a pasar cuando éramos potencia colonial, me refiero, que nunca se traían a la metrópoli gente de las colonias en caso de necesidad. Pero bueno, ya está, son varias preguntas y no sé si podrás atenderlas todas. Muchas gracias. Quería dar mi opinión sobre el tema de Gibraltar. Bueno, tú
valoraste diversas alternativas diplomáticas para intentar resolver el conflicto, pero yo creo que hay una que no se pone encima de la mesa, que es simplemente cerrar la verja. Y en ese cierre de verja que impida el paso de personas y mercancías, incluir el corte de suministro eléctrico, el corte de suministro de telecomunicaciones, de cualquier tipo de suministro. También me gustaría pensar bueno, después de estar 5 años así, hacer un referéndum con los llanitos, que ya no podrán irse a sus urbanizaciones en la Costa del Sol, ni entrar y salir. También me gustaría comentar que una de las cuestiones que quedarían pendientes sería la de los trabajadores españoles en Gibraltar. Pero bueno, tal como demostró una de las veces en las que el gobierno de Rajoy pues, se puso firme y puso restricciones en la frontera, no existen esos trabajadores, porque se habilitó una puerta, un paso para aquellas personas que aportaran un contrato de trabajo en Gibraltar para pues acelerar su paso a través de la frontera. Apenas se presentaron, pues no sé si una docena de contratos, bien porque se trabaja sin contrato en Gibraltar o bien porque muchos trabajadores en Gibraltar a su vez están cobrando paguitas de la Junta de Andalucía. Entonces, bueno, habría que enfocar esto como una cuestión de Estado y bueno, y para variar que una vez España pues se pusiera firme, a ver qué pasa. Bien, como tengo dos llamadas, vamos a ir primero una y después la otra, aunque el tema es parecido. Bien, sobre lo que comenta Alejandro, la verja se cerró entre 1969 y 1985, estuvo unos 16 años cerrada, a raíz del referéndum del 67 en Gibraltar. Antes de eso, unos años antes, durante la década de los 60, el gobierno de Franco sí que puso problemas para cruzarla, pero no la había cerrado. Se podía seguir cruzando la frontera. Ahí hubo un tema, y es que cuando terminó la Guerra Mundial, Franco pensó que los británicos habían ganado, eran parte de los aliados, pero a raíz de la victoria aliada, y la liquidación de las potencias del eje, ya no sería tan necesario para el Reino Unido tener Gibraltar, en tanto en cuanto soplaban nuevos tiempos, especialmente los que hacía soplar la ONU en aquel momento, y aquello se iba a incluir como un territorio a descolonizar. Gibraltar era formalmente una colonia y por lo tanto pues tenía que descolonizarse como Nigeria o como la India. Lo que pasa es que es evidentemente mucho más pequeña. En ese punto, como os comentaba en la contrahistoria del otro día, el gobierno de Franco pensó que le iba a caer a Gibraltar en la mano como una fruta madura, es decir, que iba a tener lo que descolonizar, pero a Gibraltar, por una cuestión del Tratado de Utrecht, que es en uno de sus puntos, deja claro que el Reino Unido no podía enajenar esa plaza. Gibraltar no podía dársela a otra potencia y no podía, por supuesto, concederle la independencia. En el caso de que quisiese deshacerse de ella, tenía que devolvérsela a España. Por lo tanto, el planteamiento que tenía Franco y sus ministros en los años 50 era ese. Bien, esto más tarde o más temprano, o mejor dicho, más temprano que tarde, pues tendrá que caer en nuestras manos. Pero no fue así porque el gobierno británico convocó un referéndum en 1967 en el que la mayoría arrasadora de los gibraltareños, algo así como el 99%, votaron a favor de quedarse dentro del Reino Unido de aquella manera, como un territorio de ultramar, pero con un autogobierno. Bien, esto enfadó muchísimo al gobierno de aquel entonces, al gobierno de Franco, y dijo que se acababa, que cerraba la verja, y la cerró en el 69. El cierre lo único que consiguió fue que la relación empeorase. Una relación que estaba ya un poco tocada en los años 60, pero la relación entre España y el Reino Unido evidentemente empeoró, pero también con las propias autoridades de Gibraltar. Y luego en Gibraltar consiguió que el sentimiento antiespañol creciese, porque los gibraltareños lo percibieron como un ataque hacia ellos, aunque es posible que el gobierno de Franco no quisiese atacarles a ellos, sino al Reino Unido, pero al Reino Unido le daba eso absolutamente igual, era como el menor de sus problemas. De hecho, es cuando en Londres se plantearon convertir Gibraltar en un territorio autónomo y con fiscalidad muy suave. Bien, hoy, y han pasado de aquello ya 50 años, Gibraltar tiene una renta per cápita mayor que la del propio Reino Unido. En 1969 no era así. Aquello, de hecho, en aquel entonces le costaba dinero a la metrópoli. Tenían que mantener un astillero que era ruinoso, un astillero militar ahí en el propio Gibraltar. Muchos gibraltareños que no podían encontrarse bien la vida dentro de Gibraltar se tenían que marchar al Reino Unido. Bien, hoy, como bien sabemos, pues la economía de Gibraltar está basada en el comercio, en las finanzas, de hecho, a efectos financieros es un tentáculo de la City londinense.
La bahía de Algeciras, decir que a raíz del cierre de la verja es cuando la bahía de Algeciras se industrializa, no es decir toda la verdad. Es decir, ya se había empezado a industrializar. El plan de desarrollo del campo de Gibraltar es de principios de los años 60, unos años antes del cierre de la verja. La refinería de Cepsa, por ejemplo, que es grandísima, se ve desde el espacio, como diría aquel. Bueno, Google Maps, no tenéis que acercaros mucho hacia la bahía de Algeciras y le veréis porque es gigantesca, es la mayor refinería de España. Esta se inauguró en el 67. Es decir, 2 años antes del cierre de la verja, y evidentemente pues tardó otros 2 o 3 en construirse y en diseñarse y en aprobarse. Es decir, que la cosa llevaba ya pensada desde principios de los 60. El puerto de Algeciras es anterior, incluso bastante anterior, desde principios de siglo. El puerto de Algeciras se abrió en el año, no sé, 1915, creo, en tiempos de Alfonso XIII. Luego ya eso sí, fue ampliándose. Pero vamos, en la guerra civil ya estaba el puerto de Algeciras y era un puerto importante. Lo que sí se abrió durante el cierre de la verja fue la planta de Acerinox, que está, creo que fue en los años 70, que está en Palmones, si mal no recuerdo, es una planta importante. Y luego otra cosa que se abrió en aquel entonces fue la central térmica de Los Barrios, que esta es, no sé si de los 70 o los 80, la térmica de carbón, porque luego en el campo de Gibraltar hay otras 2 centrales eléctricas. Hay una de gas natural, que una de ciclo combinado, vamos, que está al lado de la refinería, y otra más en San Roque, también de ciclo combinado, pero estas se han abierto hace cosa de unos 15 años aproximadamente. Vamos, cuando se empezaron a abrir centrales de ciclo combinado por toda España. Vamos, que como vemos, la bahía de Algeciras se llenó de chimeneas por todas partes, que es lo que tiene hoy en día. Pero eso, como vemos, no ha conseguido acabar con el desempleo crónico en el campo de Gibraltar. En 1985, cuando se reabrió la verja, ya era muy alto. No pensemos que es que allí reinaba el pleno empleo y era todo magnífico. Entonces se reabrió la verja y, como dicen algunos, Gibraltar succionó toda la riqueza. No sé qué riqueza iba a succionar, pero en fin. El hecho es que ya tenía un paro muy alto en aquel momento, hace más de 30 años, 35 años. Y esto nos vendría a demostrar que los planes de industrialización hechos desde arriba no suelen funcionar. De lo contrario, la Unión Soviética se hubiera convertido en el país más próspero del mundo. Y como bien sabemos, no fue así. La riqueza, la prosperidad, va de abajo arriba, no de arriba abajo. El gobierno puede pensar, vamos a poner una fábrica aquí, otra allá, y aquí un astillero, y aquí un tal, pero al final pues sucede lo que sucede. Con esto no estoy diciendo que el puerto de Gibraltar de Algeciras no sea un puerto importantísimo, que lo es, y que la refinería de Cepsa al menos no son empresas estatales, ni Acerinox, son empresas privadas, pero no han conseguido, a pesar de la planta industrial tan fuera de lo común que hay en el campo de Gibraltar, que pues hace que el paisaje esté lleno de chimeneas, pues no ha conseguido que el desempleo baje del 25% nunca. Así que aquí habría que mirar otras cosas, frente al 1% que debe de haber en Gibraltar. Lo que sí funcionó siempre bien allí fue el puerto, eso sí es verdad, porque está, entre otras cosas, en uno de los puntos de mayor tráfico marítimo del mundo. Creo que es el segundo lugar por donde más barcos circulan después de los otros estrechos, los que hay en Extremo Oriente, pues frente a Singapur. Vamos, el estrecho de Malaca no es el segundo de Europa, ya les gustaría, pero no lo es, está alto, eso sí, creo que es el quinto, el sexto por tonelaje. Pero en contenedores, Valencia mueve más que Algeciras. Pero vamos, es un puerto efectivamente importantísimo. Es un puerto muy en España, tema de contenedores, por supuesto, de barco a barco. También figura entre los primeros de Europa y es, por supuesto, el primero de España. Pero bueno, los marroquíes, por ejemplo, han abierto otro al otro lado del estrecho, justo enfrente de Tarifa, un puerto que se llama Tangermet. Lo abrieron hace unos 10 años, una cosa así, lo han ido ampliando, además, que le ha quitado tráfico a Algeciras. Como vemos en ese punto, pues la competencia es bastante grande. Lo han llamado Met porque está ya más cerca de Ceuta, está más cerca del Mediterráneo. Bien, ¿qué tenemos al otro lado de la verja? Pues tenemos una pequeña ciudad que ha prosperado abriéndose al comercio, bajando impuestos y haciendo de ese lugar un sitio atractivo para montar empresas. Nada más. A nadie se le ha pasado por la cabeza hacer lo mismo en la línea o en Algeciras, en el campo de Gibraltar. A nadie. Pues si a alguien se le ha pasado por la cabeza, no lo ha dicho en alto. Esa es la realidad. Mucho hay que cerrar la verja, mucho hay que tal, pero nadie ha dicho ¿por qué no competimos con ellos? Caray. Si esta es la clave de su éxito, ¿por qué no hacemos exactamente lo mismo que han hecho los marroquíes? Pues abrir un puerto. Si a los que bien les va a los españoles con el puerto de Algeciras, la cantidad de miles, millones de toneladas que mueven estos tipos de carga, abramos uno nosotros aquí. Y esto ya enlazo directamente con lo que comenta Israel. Yo es que no veo ninguna necesidad de cerrar la verja.
Aparte de las tragedias personales, claro, que hubo ya en el 69 porque había familiares que estaban a un lado y al otro. Aquello era, de nuevo, un disparate. Lo comentaba aquí en la contrahistoria del otro día, que para ir de un tipo que tuviese una hermana o un primo en Algeciras, un gibraltareño, tenía que ir a Tánger y después a Algeciras, porque no había ese cerroto tipo de comunicación. No veo yo mucha necesidad, me parece hasta, caray, es un ensañamiento innecesario. No, sería catastrófico para la economía del campo de Gibraltar. Le haría bastante más daño a la economía del campo de Gibraltar que a la del propio Gibraltar. ¿Por qué? Pues porque muchos españoles trabajan en Gibraltar y muchos gibraltareños viven en España y compran en España. Gibraltar es muy pequeño, no tiene espacio para nada. Los grandes centros comerciales están fuera. Si un gibraltareño quiere ir, qué sé yo, a una gran superficie, un MediaMarkt o un Decathlon, una cosa, tiene que irse a los que hay en el campo de Gibraltar porque no caben, aunque quisieran ponerlos dentro del propio Gibraltar. Allí hay muchas tiendas, pero son más tiendas de gollerías, que si tabaco, que si licores, que si ropa de marca. Pero el espacio que tiene el Peñón es muy muy poco, así que entre ambos la gente está entrando y saliendo continuamente y el comercio es beneficioso para ambas partes. Vamos, yo personalmente creo que tener ahí a Gibraltar da muchísimo dinamismo económico a la comarca. Sin Gibraltar sería mucho más pobre, bastante más pobre. Si cierras la verja, y esto te lo pregunto directamente, Israel, ¿crees que las fuentes de riqueza de Gibraltar van a instalarse en la línea o en San Roque o en Algeciras así por arte de birli-birloque? No. Van a irse allí los bancos, las agencias que tienen de todo lo relacionado con el comercio. No va a irse. Simplemente pues se quedará como está ahora mismo el campo de Gibraltar, pero sin la fuente de riqueza que supone tener un lugar tan rico cerca, ¿no? Con la frontera abierta. A ver, Gibraltar se convertiría en una isla, evidentemente lo notaría, como es lógico, pero es que Gibraltar está acostumbrada a ser una isla. Lo fue entre 1969 y 1985, o lo fue durante buena parte del siglo XVIII, cuando se hizo la línea de contravalación, en lo que es el origen, el germen de la actual ciudad de la línea. Por lo demás, que nada más no les puedes cortar. Gibraltar genera su propia electricidad. Tiene una central de ciclo combinado, por cierto, que está en un muelle al norte de la ciudad, justo en una de las esquinas. Desala su propia agua. Hay una cascadita muy llamativa en Cambay que puedes ver cómo cae el agua, pues eso viene de la desaladora. Y tiene su propia red de telecomunicaciones. No por nada, sino porque es que muchos cables submarinos pasan por el estrecho de Gibraltar, así que no veo yo más cortes que el de fastidiar a los de ambos lados. Gente que no se ha hecho nada. Al contrario, me parece muy bien que entre ambos hagan negocios. Yo personalmente, si me preguntan, ¿tú qué es lo que crees que habría que hacer ahí? Bueno, lo que los habitantes de Gibraltar consideren, eso es lo suyo. Pero vamos, si me diesen a mí a elegir, pues yo soy partidario de la independencia de Gibraltar y que se convierta en una especie de Liechtenstein. Efectivamente, la mera presencia allí de una base del Reino Unido pues tampoco tiene mucho sentido. Y es más, los británicos no creo que estén en eso. Más allá de los más nacionalistas o los más patrioteros, quitando esos, no, ellos además lo han dicho. Cualquier cosa pasa porque los gibraltareños decidan. Es decir, un lugar así, abierto al mundo, habitado por gente cualificada y extremadamente amable. Los gibraltareños son amables hasta el extremo, no es como todos los pueblos comerciales. Pues de un lugar así solo se pueden sacar cosas buenas. Luego ya a partir de ahí, pues que Gibraltar abra su embajada en Madrid, España abra su embajada en la Main Street de Gibraltar, o donde considere necesario, y los españoles empecemos a mirar a Gibraltar con el mismo cariño y la misma simpatía con el que miramos a Andorra, que también tiene una fiscalidad ventajosa, pero nadie llama piratas a los andorranos, caray. Lo normal, que si tiene una fiscalidad ventajosa Andorra o Liechtenstein o el propio Gibraltar es, pues en países tan pequeños, cada uno compite con lo que tiene a mano, con lo que puede. Evidentemente Gibraltar no puede competir con la agricultura ni con la industria, no tiene espacio. No puede ni competir con el turismo, porque tampoco tiene mucho lugar donde hacer hoteles. Todos los que caben ya están hechos. Lo que yo creo que se debería ir olvidando, y esto es importante y quiero remarcarlo, es ese irredentismo, que es absurdo, por algo que sucedió hace 300 años. Porque es que esto sucedió más de 300 años. En el año la ocupación fue en 1704 y el Tratado de Utrecht en 1713. Caray, es que ha pasado, es que esto no sucedió hace 20 o 30 o 50, es que pasó hace 300 años. Mientras se siga pensando con ese irredentismo, poco se va a avanzar, poco o nada. Vamos, que yo creo que de Gibraltar deberíamos aprender muchas cosas.
Entre ellas, la de conseguir que una roca, sin apenas espacio habitable, no digamos ya cultivable, se haya convertido en uno de los lugares más prósperos y más libres del mundo. Caray, copiémosles, no les censuremos. Deberíamos entrar a Gibraltar con la idea de sacar enseñanzas de allí. No para hacerles reproches y ni mucho menos para insultarles. Entre otras cosas porque los gibraltareños, por regla general, no nos insultan a nosotros. Vamos ahora con David, que nos habla del juliganismo político. He estado oyendo a este compañero hablar de la política desde el punto de vista psicológico y sí que estoy de acuerdo en que estamos, al menos en España, con una mentalidad como en el fútbol. Yo soy de este partido político, es perfecto y los demás no hacen nada bien. Y es que no hay que elegir entre o votar a un partido o no votar. Yo creo que deberíamos ser más selectivos y ver qué hace cada partido y ver lo bueno y lo malo de todos ellos. Y no cerrarse solo en este es perfecto, el otro no hace nada bien. Pues como decía en aquella ocasión, David, yo creo que el juliganismo, es decir, el fanatismo político, es minoritario en España por ahora. Pero vamos, que lo practica una minoría, pero claro, es la más activista y la más pesada, que es esta que no piensa otra cosa más que en política, desde que se levanta hasta que se acuesta, que no tiene ni aficiones. Los podemos encontrar perfectamente, además están todos concentrados en Twitter, esta es una ventaja, los tenemos a todos allí con sus temas a las 24 horas del día. En estos tiempos, evidentemente, pues esta minoría hace más ruido, porque tiene medios, además está en red, y luego la situación es más complicada. Toda la pandemia, la crisis económica que ha venido, pero vamos, yo creo que la sociedad española no se ha fracturado, o al menos todavía no está fracturada. Se fracturó la sociedad catalana hace unos años, con aquello del Procés. Ahí no se podía pasar del tema, o se estaba en un lado o se estaba en el otro. Rompían los amigos e incluso los familiares. Estas son historias que el que más y el que menos, pues alguien se las ha contado en alguna ocasión. Se ha puesto esto imposible. Yo que siempre pasé de estos temas y me dediqué a lo mío, pues resulta que he discutido con mi primo o he discutido con uno de mis mejores amigos, que bueno, yo sabía que él era nacionalista, que él sabía que yo no lo era, pero ya está. De la misma manera que yo perfectamente puedo ir por mi barrio, que es muy podemita y nadie me va a pedir cuentas. Yo se las voy a pedir a ellos, solo faltaba, por encima de mis vecinos. Por encima de la política hay muchas más cosas, al menos hasta ahora. Es decir, que ese juliganismo creo que todavía no ha bajado al grueso de la sociedad española, afortunadamente, ¿eh? Es decir, no hemos llegado a eso y espero que no lleguemos. A ver, sigue todavía habiendo una sociedad civil que está por encima de la política. Pero sí, efectivamente. Ese fanatismo ya es más visible que hace 10 o 20 años. ¿Por qué? Pues no sabría decirte. Bueno, entre otras cosas porque, y esto creo que es importante, hace unos años apareció un partido político en España cuyo discurso partía del ellos y el nosotros y de los de arriba y los de abajo. Y lo repetían una y otra vez. Y esto empezó en 2014 y desde entonces no se ha detenido ese partido y está en el gobierno. Creo que todos sabéis ya cuál es su nombre. Bien, vamos ahora con Luis, que vuelve con el tema este de las adicciones. Fernando, me quedé pensando sobre el tema de las adicciones, que me decís que sí existen las adicciones. O sea, te reconocí que me reconozco adicto al azúcar, pero a lo que me refiero, y vos también, es que no hay sustancias que generen adicción. O sea, es uno el que se pone en esa situación. Si no, las personas no podrían nunca dejarla. Y vos a cualquier persona que aísles de los cigarrillos lo dejan, a cualquier persona que aísles de las drogas la dejan, del alcoholismo lo dejan. Y nadie se muere por un aislamiento con las sustancias. Y de hecho, está más que comprobado que si ponemos una ratita en un lugar sin diversión, elige la droga, y si ponemos una ratita en un zoológico de ratitas, o sea, mejor dicho, en un parque de diversiones de ratitas, un zoológico suena feo, no va a elegir la droga. Entonces, o casualidad,
podemos conocer muchísimos experimentos humanos con eso, ¿no? O sea, lo fácil que es salir de cualquier adicción cuando el panorama cambia. Para mí es una tara del pensamiento cuando estamos tratando de superar alguna situación y nuestro cerebro para tratar de afrontar ese miedo o ese desnivel hormonal, busca algún tipo de incentivo de dopamina y bueno, realmente el ingreso de humo por la nariz, por la boca, me parece que también genera dopamina, aparte de la sustancia, lo que pueda generar. Tengo una impresión de que en la evolución habremos estado tanto tiempo sin el aire puro, con el aire lleno de combustiones, de azufres y un montón de cosas que para mí, por ese lado, debe ser que las cosas con humo y combustión tienen otro tipo de adicción, pero siempre generando dopamina, que es un poquito más reptiliana, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, es una suposición mía. Pero de verdad, me siento como que estoy tratando de convencer a un comunista de ser liberal. Pues no, Luis, hay sustancias adictivas. Por supuesto que las hay. La nicotina, por ejemplo. No sé, el azúcar dicen que es adictivo, aunque no llega ni, claro, ni a la mitad, ni una cuarta parte, ni una fracción de la adictividad que tiene la nicotina. Pero, si yo me como una mandarina y puedo perfectamente prescindir de comerme la mandarina en un año, en 2 o en 10. O me puedo comer unas gambas y muy ricas, pero no me generan adicción, me gustan, evidentemente, y también excitan mis dopaminas. O un plato bacalao al pil pil, como esos que hacen en el País Vasco, que son una auténtica delicia, que sí puede ser que lo eches de menos. Bien, hace tiempo que no como un bacalao al pil pil, me apetecería uno, pero no te genera adicción. En cambio, la nicotina sí que la genera, y te lo digo porque lo conozco. Bien, de primera mano, yo fumé de los 19 a los 39 años, caray. Me pasé 20 años de mi vida fumando, sé lo que es. Conocía bien lo que necesitaba un cigarrillo. Especialmente en ciertos momentos, tras sobre todo 6 horas en el tren, pues bajaba en la estación, pum, lo primero que hacía era encenderme un cigarro cuando me bajaba del avión. En fin, que... Y no era una cuestión de puedo prescindir de él, no podía prescindir de él. Y si prescindía de él era con mucha concentración y con dolores y con sufrimientos. Luego hay otras sustancias que no he probado y no pienso hacerlo, como es la heroína o la cocaína, pero vamos, esas además de ser muy adictivas acaban contigo mucho antes. Evidentemente cualquiera puede dejar el tabaco, de 1000 maneras. Así a lo bestia, en seco, pues no fumo más, a través de 1000 métodos que hay, pasándose al vapeo y luego ya dejándolo directamente, pero... ¿Y quien dice el tabaco dice la heroína o cualquier sustancia adictiva? Si se lo propone, puede hacerlo. Pero no es fácil. Si fuese fácil, es decir, si el drogadicto, el heroinómano mañana pudiese decir, pues venga, mañana no me pincho. No lo he decidido porque esto es adictivo, pero yo me sobrepongo. Pero es que por desgracia no es así. Requiere de mucha fuerza de voluntad y a menudo de tratamientos especializados. Así que esto de las adicciones hay que tenerlo muy en cuenta cuando se habla de las drogas. Y soy el primero que está a favor de la legalización de las drogas, entre otras cosas porque algunas drogas ya están legalizadas, como es el caso del tabaco. Pero como todo en la vida, igual que el alcohol, que sí que está bien que sea legal, pero no está bien bajarse una botella de whisky todos los días. Porque aparte de generarte una adicción y convertirte en un alcohólico, va a devastar tu salud. Sí que hay ciertas cosas que sea malo no significa que tiene que ser ilegal, pero sí que tenemos que ser prudentes y tenerlo siempre controlado. Hay ciertas cosas que no, caray, que no son intrascendentes, no son como esa mandarina que te decía, que podemos o no podemos, y el caso de la mandarina además nos va a sentar bien seguro. Bien, vamos ahora con Juan Carlos, que nos habla de otro Juan Carlos, que se llama que se apellida, mejor dicho, Cao de Venós. Según el embajador honorífico de Corea del Norte, el español, que no me acuerdo ahora de su nombre, que es español de origen catalán, que dice que es que Estados Unidos quiere invadir y quiere atacar el sistema político de Corea del Norte, ¿me podrías decir qué razones tiene Estados Unidos de querer atacar ese país que no tiene ni petróleo, ni tiene nada de nada de nada? No es una mentira más de Corea del Norte.
Pues razones ninguna, Juan Carlos, ninguna en absoluto. Bueno, evidentemente KDB nos lo dice pues porque es representante oficial, supongo que él pagará por eso, de Corea del Norte. Además él se viste como de militar coreano, es muy gracioso verle, se carga de medallas y tal, se pone unas gorras de plato. Bien, mira, Corea del Norte es tan mísera que por no haber no hay ni un mercado propiamente dicho de gente a la que puedes venderle cosas, no digo ya llevarte petróleo y cosas así, nada, ni un tipo al que le puedas vender pues no lo sé, un cargamento de arroz porque no lo va a poder pagar. Pero bueno, el régimen norcoreano, como toda buena dictadura, necesita un enemigo externo con el que justificar la existencia del régimen mismo y los plenos poderes que otorga a sus gobernantes, que en el caso de Corea del Norte son plenísimos, es una tiranía, vamos, una autocracia absoluta. Estados Unidos ahí pues es el villano perfecto, porque es muy poderoso. Ya la vista está que es poderoso, simboliza el capitalismo y no olvides que la dictadura norcoreana es su fundamento ideológico, bueno, es la cosa de Sajuche, pero vamos, que es comunismo, luego pues son el otro. Y por último, y esto es importante, ya hubo una guerra en Corea hace 70 años en la que participó Estados Unidos y estuvo allí pues durante 3 años y bueno, y sigue todavía en Corea del Sur. Por lo que cuesta menos articular toda esa mística de la invasión inminente ante la que hay que prepararse, porque en cualquier momento van a asomar los marines por encima de la valla y les van a invadir. Corea del Norte, de hecho, es un estado que vive en permanente estado de guerra, continuamente. Todo está concebido para la guerra. Sus líderes saben bien que esa invasión no se va a producir, porque, a ver, tontos no son. Pero aquello conforma la columna vertebral de su discurso. Casi toda la propaganda del régimen es belicista y presenta a Estados Unidos pues como un enemigo que va a invadir el país mañana mismo y pasar a cuchillo a todos sus habitantes. Esa es la razón por la que lo emplean. Bien, pues vamos a terminar ya, que estoy mirando el reloj. Terminamos con Francisco, que se pregunta si se puede revertir el cambio climático. Hola Fernando, me gustaría plantear una pregunta sobre el cambio climático y en el supuesto de que sea debido al hombre, la pregunta del millón es: ¿podríamos evitar el cambio climático si se debiese al hombre? Y ojo, no me refiero en ningún caso a en teoría se podría evitar si todos nos pusiéramos de acuerdo. Es decir, estas soluciones me suelen parecer como aquellas teorías absurdas que decían si todos los chinos saltasen al mismo tiempo provocarían un terremoto. Eso no me vale. La pregunta del millón es: ¿alguna vez en la historia de la humanidad una sociedad, ya no te digo todo el planeta, una sociedad grande, 50 millones de habitantes, han decidido renunciar a un bienestar tecnológico, a una tecnología, por el bien de un futuro lejano? Ningún sitio que yo haya visto he encontrado este tipo de harakiri social o de bienestar en pos de un futuro incierto. A ver si me lo podéis aclarar. Pues no, Francisco, eso no ha sucedido porque las sociedades históricas consideraban que el clima era inmutable. Si pudiésemos viajar en el tiempo, no sé, a cual que elige la época, da igual, es lo mismo. Y le preguntas a un paisano, oye, ¿crees que el clima aquí en algún momento nevó? Le preguntas a un antiguo egipcio, no, ¿cómo, ¿qué es la nieve? Te diría, no sabría ni lo que es porque en Egipto no nieva. Un egipcio que no haya salido de Egipto en su vida no ha visto la nieve más que por televisión. Pues imagínate los de hace 4 o 5 mil años, ¿no? Pero vamos, que si hubiéramos ido a ver a nuestros quintos abuelos al siglo XVIII y les preguntamos que si se plantean que dónde están, que se vive en medio de Castilla, en algún momento ahí hubo elefantes, te dirían, ¿cómo elefantes? ¿Pero eso qué es? Como un elefante. Aquí, sí, que esto alguna vez fue algo parecido a una selva tropical por la deriva continental, pues no, directamente ni se lo planteaban. El tiempo, vamos, el clima era inmutable. Había sido así siempre y siempre sería así. Lo que se han hecho las sociedades humanas es realizar todo tipo de sacrificios para conseguir infinidad de cosas. La salvación del alma, por ejemplo, bueno, o simplemente que empezase a llover, por relacionarlo con la meteorología. Todavía cuando hay sequía, en España te estoy hablando, en algunos pueblos sacan en procesión al santo patrón, impetrándole su intercesión para que llueva de una maldita vez. Claro, que eso era una cuestión de creencias. Todos nuestros antepasados no distinguían. Esto es lo que sale de la Biblia, pues es que es una verdad absoluta. No puedes frase a frase, letra a letra. Así que para ellos era, entre comillas, científico. Era la verdad absoluta revelada.
y así lo asumían. Ahora, como no pueden venir con esas, pues nos ponen unas previsiones hechas por climatólogos con unos modelos matemáticos que, bueno, al menos hasta la fecha, estamos en 2020, piensa que hay predicciones vaticinios cuyo plazo ha expirado para estas fechas, según algunos que hacían predicciones hace 15 o 20 años, pues ya no debería haber glaciares en los Alpes y cosas por el estilo, o se deberían haber deshelado los 2 casquetes polares, y ya no ha sucedido. Es decir, que hasta la fecha muchos de esos modelos no han sido muy precisos, la verdad. Bien, pues con esto, queridos amigos, terminamos ya la contrarréplica de hoy y os invito a que volváis por aquí mañana.